Bueno, el capítulo del día de hoy está chévere. El día de ayer nos habíamos quedado con Cami en que había un discurso que iba a hacer Pablo, pero prácticamente no tanto era un discurso, sino era más o menos como él quería exponer su punto de vista ante las acusaciones que le estaban haciendo la gente, ¿no? Entonces, en vista de esto, pues así que Pablo dijo, no señor, un momentico, la gente me tiene que escuchar. Así que bueno, pasó algo y es que él habló, pues va a decir así como de rapidez. En el día de ayer, Pablo ya llegó a Jerusalén, pero pues algunos judíos no lo querían y empezaron a decirle como, llegó esta persona quien estaba entorpeciendo nuestro camino, estaba hablando mal de nosotros y que no sé qué, mal de los israelitas, y la gente se comió el cuento. Entonces resulta y pasa que después de esto, pues la gente como que le empezaron a creer a este sujeto y así empezaron y tales, y llegó un punto en que arrestaron a Pablo, aunque la gente ni siquiera sabían por qué es que lo arrestaban ni nada, sino que qué fue lo que pasó. Entonces le pegaron, sí, y todo. Entonces imagínense que enviaron a los soldados y todo como pues no solo a defenderlo, sino como a acabar con la multitud, y finalmente lo llevaron al cuartel. Cuando Pablo llegó al cuartel es que surgió que él le dijo como al comandante, como al jefe pues de los soldados, al comandante, sí, y le dijo como, oiga, venga, usted me puede permitir un momentico, simplemente yo le quiero hablar a estas personas, déjeme aclarar qué fue lo que está pasando. Y pues bueno, este señor tan buena gente, quién sabe, de pronto seguramente se va a convertir después, no sé, no se sabe, no se dice, y empieza a hablar a la gente, empieza a dar su punto de vista diciendo que no es lo que la gente decía, sino él empezó a decir la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, en el capitulito que tenemos en el día de hoy, Hechos capítulo número 22. Por favor, Biblia en mano. El capítulo de hoy es súper fácil, súper sencillo, es simplemente vamos a mostrar qué fue lo que dijo Pablo, a quiénes fue que se dirigió, y finalmente, ¿qué fue lo que pasó después? Está súper entendible, no hay gente rara, no hay gente extraña, no hay gente nueva. Así que, bueno, voy a invitar a mi súper amigo, súper invitado. Bueno, mientras se conecta Camilerris, eso es lo que prácticamente vamos a ver. Fíjense que les voy a decir algo y voy a hacer un spoiler. Aquí todavía no matan a Pablo. No sé si lo vayan a matar en Hechos, la verdad no estoy segura. No sé, no tengo ni idea. Por eso estamos leyendo la Biblia juntos. Pero hasta este punto no han matado a Pablo, así que lo que vamos a ver es qué fue lo que le hicieron a él y qué fue lo que él dijo. No es así como algo del otro mundo. Voy a empezar para no demorarnos y para poder hacer esto así súper chévere. Entonces voy a empezar con la oración. Si quieren cierren los ojos, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, como ustedes deseen. Y empezamos. Biblia en mano, ¿no? Cualquier tipo de versión que ustedes deseen. Hechos, capítulo 22. ¿Listo? Bueno, buenas noches Dios, buenas noches Espíritu Santo, buenas noches Señor Jesús. Amado Dios, te damos las gracias Señor por este momento, te damos las gracias Señor por estos medios, te damos las gracias Señor porque este espacio Señor de buscarte no solamente ayer, primer día de la semana, sino el segundo también Señor, te damos las gracias por todo lo bueno que eres Señor, te damos las gracias por ser tú Señor, por decirnos la verdad, por darnos este privilegio de poder leer tu palabra, Señor, de poder tenerla a la mano, Señor, inclusive. Gracias, Señor, porque en cada casa, Señor, siempre hay una Biblia, así sea llena de polvo, pero siempre hay espacio para tu palabra, Señor. Hay veces que son regalos que nos han dado y demás, y las tenemos con nosotros. Esperamos que ya no estén llenas de polvo, sino que las usemos para poder llegar, Señor, a ti, a conocerte, a conocer mucho más de lo que hiciste tú y lo que hicieron todos los seguidores que en algún momento te siguieron a ti, y que nosotros prácticamente cogemos esto como un ejemplo también para que nosotros seamos como ellos, Señor, tus discípulos. Dios, en el día de hoy pues apartamos este tiempo. No queremos hacer otra cosa sino buscarte y saber un poco más de ti, Señor. Te damos las gracias por este beneficio que nos das. Te damos las gracias porque nos das también esta sed de buscarte y esta hambre de buscarte, Señor.
Te agradezco a todas las personas que se conectan en este momento, se van a conectar después, Señor. Bendícelos a ellos, bendice sus familias, sus vecinos, sus animalitos, sus mascotas, todos aquellos que los rodean, Señor. Guárdalos, Señor, de cualquier cosa mala o extraña que venga del mundo, Señor. Haznos invisibles ante nuestros enemigos, inclusive también los tuyos, Señor. Y te pedimos a ti, al Espíritu Santo, para que estén en este momento acá con nosotros y nos dé discernimiento para poder llegar a entender un poco más tu palabra, Señor. En el nombre tuyo, amén y amén. Listo, entonces, resulta y pasa así como para decirles un bosquejo. La vez pasada habíamos quedado en que, como les decía en un principio, Pablo dijo, ajá, no, tengo que decir algo. A mí todo eso que la gente está diciendo de que es que yo vine a entorpecer la ley, a decir que no hagan nada ni de ayuno, ni que se rapen la cabeza, ni que vayan y se circunciden, ni nada por el estilo. No, eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Entonces él llegó a defenderse, pero no solamente defenderse, sino a decir la verdad, a decir lo que realmente pasó. Entonces, si nos vamos para el versículo número 1, dice lo siguiente. Esto está hablando Pablo, pero no habló en otro idioma, sino que lo habló fue en arameo. Y dice lo siguiente: padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. O sea, esa era la defensa de Pablo ante todo lo que estaban diciendo. Al oír que les hablaba en arameo, guardaron más silencio. O sea, claro, porque decían como que este man, ¿por qué está hablando en arameo? Entonces ahí sí la gente le cogió como más respeto. Pablo continuó: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel recibí instrucción cabal de la ley de nuestros antepasados, y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy en día. Fíjense que vuelve a hablar de Gamaliel. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en Hechos 5 nosotros habíamos hablado sobre quién era Gamaliel. Entonces les voy a hacer como un recordéis. Resulta y pasa que cuando llegó Pablo y los demás discípulos a hablar de Jesús, él dijo lo siguiente. Gamaliel dijo: esperen tantico, por favor sáquenme a estos muchachos. Y pues lo sacó. Entonces este anciano de la ley, este señor realmente instruido en la palabra, bastante respetado, llegó y dijo, le habló a los del consejo, ¿no? Y les dijo: acuérdense que ya había pasado esto con 2 personas más, pero esas 2 personas murieron. Y exactamente, para mirar qué fue lo que este señor dijo, vámonos para Hechos 5. Entonces en Hechos 5 dice lo siguiente. Miren, desde el 34 dice lo siguiente: pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego les dijo: hombres de Israel, piensen 2 veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo había un señor que llamaba Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres. O sea, una persona que se creía pues a Jesús, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y todos llegaron a olvidarlo. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente también lo siguiera. Y a él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso, les aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasarán, pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Entonces, esto fue lo que dijo este señor instruido Gamaliel. Y pues claro, por eso es que lo saca a colación, como para que ustedes más o menos sepan: ese señor Gamaliel ya lo habíamos hablado. Entonces vuelvo y repito, en Hechos 22, versículo 3. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, que fue lo que dijo Pablo, pero criado en esta ciudad, bajo la tutela de Gamaliel, ya habíamos hablado quién era Gamaliel, recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy en día. Hola, Camilín. Cami, Yes, ya habíamos empezado. Entonces, ya expliqué quién era Gamaliel, que era la pregunta que te había hecho la vez pasada. ok, Ya leímos Hechos 5 desde el versículo 34, que es donde expresa quién era ese señor. Y vamos por el versículo 4, Cami. 4. Sí. Perseguía a muerte a los seguidores de este camino
arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco. Y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara para que fueran castigados. Entonces aquí quiero hacer una pausa, Sí, porque no sé si ya lo explicaste, pero eh, lo que está pasando aquí es que Pablo se está defendiendo sí. de, eh, de los ataques que le estaban haciendo. Pero fíjate que él no, cuando puede hablar, no les dice, oigan, desgraciados, infelices, yo soy el hombre de Dios y ustedes no tienen derecho a cascarme de esta manera. No, no les dice así, sino que les muestra cómo él los entendía perfectamente, porque eso que le estaban haciendo a él es justamente lo que él hacía antes de conocer al Señor. ¿Mm? Ujú. Entonces él empieza a explicar su testimonio, es lo primero que él hace, pero por ahora les está solamente diciendo, yo soy judío, nací en Tarso y entiendo lo que ustedes están haciendo porque yo lo hacía antes que ustedes. Más o menos es lo que les está explicando. Entonces ahora sí vamos para el 6. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó y de repente a mi alrededor. Fíjate que dice que sucedió a eso del mediodía. ¿Qué pasa al mediodía? ¿Cómo está el sol al mediodía? Caliente. Es el momento del día en el que más sol hay, en el que Mm. la radiación solar es más fuerte, pero dice que una intensa luz del cielo relampagueó y de repente a mi alrededor, o sea, una luz mucho más intensa que la luz del sol, fue Fue la pucha. que, la que apareció para que él la pudiera ver. Me parece que el detalle de que era el mediodía es relevante por esa razón, era porque si él va por la Mm. noche y aparece una luz, dicen, no, pues él vio el sol, pero era más intenso que el sol porque era el mediodía donde el sol Wow. está en su máximo esplendor, y la luz era aún más intensa y más resplandeciente que el sol. Peor, sí. 7. Wow. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjate que dice que caía al suelo. Hay algunos comentaristas que dicen que él iba a caballo y que lo tumbó el caballo, no sabemos. La Biblia no nos dice. Podía ser que fuera a pie, podía ser que fuera en una carreta, no sabemos cómo él iba, pero dice que lo tumbó. Wow, Lo más sí. probable es que fuera a caballo, ¿sí? Pero no sabemos, ¿sí? Mm. Igual eso es irrelevante, en este caso, pues no. Solo dice que lo tumbó. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero fíjate que en el 8 él contesta de una, ¿quién eres, Señor? O sea, él ya sabía. Él Es ya curioso porque sabía, sí. él pregunta y contesta en la misma pregunta. ¿Sí te das cuenta? ¿Quién eres, Señor? O sea, él ya sabía Él ya sabía. Sí, quién le porque estaba si hablando. no, de otro hubiera sido como, uy, Sano, ¿qué fue lo que estoy escuchando? O sea, si no la pregunta dice, ¿quién eres? Y ya. Digo, Pero oh, me estoy dice, ¿quién volviendo eres? loco que Señor. estoy Carol. ¿Sí? Dios, Entonces qué horror. Sí. pregunté y le contestó, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz que me hablaba. 10. ¿Qué debo hacer, Señor? Otra vez dice que le dice Señor. O sea, él ya sabe quién es. Le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco, y allí se te dirá todo lo que sea dispuesto que hagas. 11. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. ¿Cómo sería? Imagínate esa cosa tan impresionante. Sí, horrible. 12. Vino a verme un tal Ananías. ¿Quién era Ananías? Sí, Hombre un tal. devoto El man ahí. hombre devoto que observaba la ley y a quien respetaban mucho los judíos que allí vivían. Se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recibe la vida. Fíjate el saludo de Ananías. Ya Ananías Hermano. sabía, porque el Señor le había dicho, Sí, quién era Pablo. No sé exacto. si Y ya, que y el si ya mismo contaste. Ananías en hechos anteriores había dicho que Ananías le decía a Dios, pero ¿por qué lo voy a hacer eso? Sí, ¿Por qué le voy a dar la vista si él antes nos estaba persiguiendo? Y si yo sé entonces Dios quién, dijo si yo como, sé quién es ese señor, yo sé entonces Dios quién le es dijo él. Sí. como, oiga, yo le estoy diciendo que haga algo, a mí no me reproche, vaya y vaya y dele la vista al Señor. Ok, entonces si te acuerdas quién es Ananías. Pero fíjate que Ananías lo saludó hermano Saulo, o sea, él ya sabía
Ujú, que Pablo ya había conocido al Señor y entendía que ahora eran hermanos. ujú. Recibe la vista y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Luego dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. ¿Quién es el justo? Jesús. ¿Y quién es el que habla? ¿Y quién es el que habla? Sí, Dios. El justo Exacto. es Jesús. Ujú. Tú les harás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate tus pecados, invocando su nombre. Entonces fíjate que las indicaciones de Ananías eran bautízate y lávate tus pecados. Hay gente que piensa que bautizarse es lavar los pecados. Es igual. Y no es igual. Aquí son dos cosas diferentes. Bautízate y lávate tus pecados. Entonces, una cosa es lavar los pecados, que es generalmente es anterior al bautizo. O sea, primero uno se arrepiente, se limpia de sus pecados y después eh, ¿Cómo sellar? como sello de ese pacto y como una manifestación pública de lo que ya pasó al interior del cristiano, del creyente, digamos, entonces uno se bautiza. Pero el bautizo es solamente un símbolo, una demostración pública de algo que ya sucedió. El bautizo no sirve para lavar los pecados. Ok. ¿Sí? Uno primero se lava los pecados con la sangre de Cristo, se arrepiente, pide perdón y Jesucristo lo limpia. Y en ese momento, cuando ya es transformado, cuando se da cuenta que algo pasó en su vida, que recibió al Espíritu Santo, entonces en ese momento se bautiza. Wow. 17. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión y vi al Señor que me hablaba. Vi al Señor, Dios mío. Date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Es decir, no le habla a los judíos que ellos no quieren creer. Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creen en ti. Le digo, o sea, Pablo sabía que los judíos sabían quién era él. Obvio. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo, Esteban, ahí estaba yo dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Sí, al final, exacto, eso dicen hechos, exacto. Ujú. Que decía, Pero el y un Señor, joven Pablo sostenía su ropa. un Saulo. Eso, en ese momento Saulo. Ujú. Pero el Señor me replicó, vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. Aquí me gusta este versículo 22, me gusta. La multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció esas palabras. Cuando pronunció a los gentiles, se enloquecieron esos manes. Se Bórralo les de la salieron los tierra, parques. ese tipo no merece vivir. Apenas escucharon que era para los gentiles. Mm. Fíjate que ellos, hasta antes de eso, se estaban dando cuenta que Pablo sí cumplía con la ley judía Es más, se quedaron callados. estricta. Es más, lo escucharon y se dieron cuenta no solo que Pablo conocía la ley, que además hablaba arameo perfecto y que la cumplía. Okay. Pero como para ellos en su chip, los gentiles no eran el pueblo de Dios y para ellos no era el evangelio. Cuando este man está equivocado, lo que hay que hacer es matarlo. ¿Mm? Lo mismo que pasó con Jesús, lo mismo que pasó Exacto. con Esteban, lo mismo que pasó con muchos de los discípulos. Tan pronto mencionaban que también era para los gentiles, Baila. a estos manes hay que matarlos. Hijo de madre. La solución. Entonces, bueno. Y fíjate que lo estaban acusando de porque él quebrantaba, porque él le decía a la gente que no cumpliera la ley de Moisés. Y la ley de Moisés, uno de los mandamientos de la ley de Moisés es no matarás. Ellos preferían matar a la gente porque pensaban que no cumplía con la ley de Moisés. Es decir, incumplir la ley Ujú. solamente porque no era para los gentiles el evangelio, según ellos. Bórralo de la tierra, este tipo no merece vivir, decía. Uy, qué fuerte. Borro. 23. Como seguían gritando, tirando sus mantos y arrojando polvo al aire, el comandante ordenó que metieran a Pablo en el cuartel. Aquí, fíjate, aquí quiero hacer una pausa. El comandante era romano, era un soldado romano. Ok. Muy probablemente él no hablaba arameo, él no sabía qué estaban diciendo. Oh. Pero como escuchó y se dio cuenta que la multitud se alborotó, la reacción de él, ¿cuál fue? Dice, ordenó que metieran a Pablo en el cuartel
mandó a que lo interrogaran a latigazos con el fin de averiguar por qué gritaban así contra él. ¿Sí ves? Mm. Él no entendía por qué estaban gritando, porque no entendía el idioma, pero se dio cuenta que si lo dejaba ahí paradito, lo iban a matar. Entonces dijo, escóndanlo y interróguelo a latigazos, con el fin de averiguar por qué gritaban así contra él. O Oiga, o sea, sea, sáquenle interróguelo a latigazos, una látigos. Ok. interróguelo a latigazos de torturenlo para que nos diga por qué lo quieren matar. Sí. Qué Cuando lo bruto. estaban sujetando con cadenas para azotarlo, Pablo, que era muy inteligente, le dijo al centurión que estaba, mejor dicho, no era muy inteligente, no, él sabía sus derechos. Mm. Y entonces le dijo, ¿permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado? ¡Pum! Y ahí les dio un garrotazo. Al oír esto, el centurión fue y avisó al comandante. ¿Qué va a hacer usted? Resulta que ese hombre es ciudadano romano. Diría en la versión Camilo Duque, eh, y el comandante se timbró y se acercó a Pablo y le dijo, el comandante se asustó, se, le aplaudieron las rodillas, se murió del miedo y se acercó a Pablo y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Sí lo soy, dijo Pablo. El comandante le contestó, a mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía. Es decir, ese tipo era un corrupto, porque uno no puede comprar la ciudadanía. O sea, Ah, la única manera de hacerse ciudadano es porque nació ahí, o porque de repente sirvió al ejército, por ejemplo. No, ah, bueno, se casó con una ciudadana de pronto, o sirvió al ejército y fue digamos, un elemento valioso para el ejército y el ejército en agradecimiento y en solidaridad y digamos en recompensa le da una le da. ciudadanía. Oh. Pero parece, pues aquí dice que le costó una fortuna, o sea, este man compró la ciudadanía. A lo mejor sobornó a alguien para que le diera una. Pero Le dijo esto. lo que me encanta más, Cami, es lo que viene, porque el otro dice, a mí me costó una fortuna, y lo que dice Pablo con esto fue como, ¡pah! ¡Pah! Y Pablo, Pues imagínense quién soy yo y desde Pablo cuándo dijo, lo pues yo la tengo. tengo de nacimiento, replicó Pablo. Uy, yo, no, pobre man, ¿dónde se mete? Trágueme tierras, voy a No, claro, azotar a un no, otro man, por favor. el man dijo, me van a matar. Él dijo, me van a Mucha- matar porque la ley romana era así, el que incumplía, o sea, era como el carcelero, ¿te acuerdas? El carcelero Sí, que pensó que Pablo se había volado, se iba a suicidar porque dijo, donde mis jefes se enteren que a mí se me voló el preso, me matan, me porque esa matan, era la ley, claro. esa era la ley. Y entonces, 29, los que iban a interrogarlo se retiraron enseguida al darse cuenta de que Pablo era ciudadano romano. El comandante mismo se asustó de haberlo encadenado. Tengo una pregunta. Aquí Sí, dice, bueno, al darse cuenta de que Pablo era ciudadano romano, pero ¿cómo se dieron cuenta? ¿Solo porque Pablo dijo? porque él les dijo que era ciudadano romano. Porque se dio cuenta que Pablo conocía la ley, que conocía sus derechos y les Ah, preguntó, ¿no es ilegal que ustedes azoten a un ciudadano romano sin haberle hecho un juicio? Además, pues Saulo de Tarso era un tipo reconocido. Ellos sabían que sí, esa. exacto, sí, era Sino que a reconocido. él lo estaban. ¿Te acuerdas que en el 21 a él lo confundieron con un egipcio, que era que como que sobornaba a la gente y engañaba a las personas, estafaba a las personas. Y era como que lo estaban buscando. Y como Pablo ¿En andaba serio? con gentiles, eso pasó en el Entonces, 21, ¿te acuerdas? En el 21 había pasado que le preguntaron como, ¿no eres tú el egipcio que hace no sé qué cosas? Espérate, a ver, ya al final. Mira, cuando le dijo, ¿hablas griego? Replicó el comandante. ¿No eres tú el egipcio que hace algún tiempo provocó una el rebelión y llevó al desierto 38, sí. a 4.000 guerrilleros? No, Oh, soy judío natural de Tarso, ciudad muy importante de Cilicia. ¿Mm? sí, lo habían confundido. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Y entonces el comandante de la guardia primero había pensado que había arrestado a ese que había llevado a los guerrilleros. Pero, pero ya cuando Pablo dijo que él era un ciudadano romano, entonces el man dijo, uy, zonas, la embarré. Yo mejor me quedo aquí tranquilito, no hay sea que me meta yo después en un lío bien complicado por mandar a Claro, este tipo que no está haciendo nada. hijo de Ujú. madre.
Bueno, ¿y qué dice el 30, Camilín? El 30 dice, al día siguiente, como el comandante quería saber con certeza de qué acusaban los judíos a Pablo, lo desató y mandó que se reunieran los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno. Mm. Luego llevó a Pablo para que compareciera ante ellos. ¿Y quieren saber qué pasó? No se pierda la próxima semana. Listo, listo, Cami. Cami, Bueno, entonces, oracioncita de que el despedida. Señor añada su, que el Señor añada su bendición a lo que aprendimos hoy y vamos a Amén. orar. Amado Señor, Padre bueno, gracias por este tiempo, Señor, gracias por la oportunidad que me das nuevamente de exponer, Señor, un poquito de lo que tú me has enseñado, de lo que tú dices en tu palabra, Señor, de lo increíblemente inteligente y seguro que era Pablo, de quién era él y de lo que tú tenías preparado para su vida. Te ruego, Señor, que nos hagas sensibles a tu voz, así como lo era Pablo, Señor, que podamos confiadamente saber y diferenciar perfectamente, Señor, cuál es tu llamado, cuál es tu propósito, cuál es lo que, hacia dónde nos quieres tú llevar, Señor, y por dónde debemos ir, porque aunque Pablo dice la palabra que recibía consejo de personas llenas del Espíritu, él tenía muy claro a qué lo había llamado tú, Señor, y si bien esos consejos no eran malos, esos consejos eran con la intención de que a Pablo no lo lastimaran, no le hicieran daño, Señor. Pablo sabía que era necesario que él fuera a Jerusalén y pasara por estas pruebas, pero él estaba confiado en que tú lo ibas a guardar, que aunque él sabía que iba a sufrir, que le iba a doler, que le iba a costar, tú le habías dicho que fuera y que tú ibas a estar con él porque él estaba siendo obediente, Señor. Permítenos tener esa confianza, Señor, ese reposo y ese descanso en que, aunque sepamos que vamos directo a que nos maltraten, Señor, podamos decir, mi vida la tengo por basura, como decía Pablo, para que el Cristo que vive en mí sea glorificado. Que nuestro deseo y nuestra intención sea siempre, Señor, glorificarte, exaltar tu nombre, alabarte y bendecirte, Señor, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay un Dios más grande, un Dios más fuerte, un Dios más increíble, Señor. Y porque si te tenemos a ti, tenemos todo, pero si no te tenemos a ti, nos falta todo, Señor. Yo te bendigo, Señor, doy gracias por la vida de Carito, que nuevamente me invitó generosamente, doy gracias por la vida de cada una de las personas que están viendo. Y aunque hoy fue cortico, Señor, aunque hoy fue un pasaje tal vez que parece muy fácil de analizar, muy fácil de estudiar, Señor, pudimos aprender varias cosas interesantes, pudimos ver la fortaleza de Pablo, Señor, la confianza que tiene en ti y el respaldo que tú hiciste, Señor, porque de todas maneras el principal comandante de la guardia hubiera podido matarlo y hacerse el bobo, seguramente hubiera podido y no hubiera pasado nada, Señor, pero tú lo guardaste, tú pusiste ese temor, ese miedo en el corazón de ese hombre, de los demás guardias, Señor, y permitiste que Pablo siguiera con vida y ahora lo llevas a comparecer delante del Consejo, Señor. Te rogamos que la semana entrante sea un estudio de mucha bendición, eh, de muchos descubrimientos nuevos, Señor, y de mucha revelación y mucha iluminación. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Camilito.